La mañana en que Octavio Ríos regresó a su ciudad natal, las calles parecían haberlo olvidado. Las mismas avenidas grises, los mismos postes oxidados y las fachadas cansadas de un barrio que, como él, había aprendido a soportar sin quejarse. Caminaba con pasos lentos, como si no quisiera ser notado, y sin embargo, cada mirada que recibía lo pesaba como una piedra más en su espalda. Vestía un pantalón de mezclilla desteñido, una camisa a cuadros heredada de su padre, y unos zapatos que habían visto más kilómetros que cualquier coche del barrio. No llevaba maletín ni reloj caro, solo una mochila de lona colgada al hombro. A los ojos de cualquiera, era otro más de los muchos que venían del monte a buscar fortuna entre los edificios de vidrio. Pero Octavio no venía a pedir trabajo. Venía a decidir quién lo conservaría. Habían pasado 35 años desde que su madre, Julia, lo sacó del barrio Las Cumbres con una maleta y un pasaje de autobús al norte. Nunca supo qué la empujó a partir tan de repente, ni por qué lloró tanto al despedirse del viejo taller donde su abuelo había reparado radios durante décadas. Solo supo que no volverían, y que su vida sería otra, y lo fue. Octavio se convirtió en ingeniero electrónico. Trabajó lavando platos durante sus estudios, dormía en el taller de un mecánico en Houston, y aprendió inglés escuchando conversaciones ajenas en los supermercados. Con el tiempo, fundó una pequeña empresa de automatización que, gracias a una patente olvidada por una multinacional, escaló como fuego en pasto seco. A los 40 tenía más dinero del que sabía contar, pero no tenía una historia que contarle a su hija, Camila, ni una raíz que mostrarle con orgullo. Por eso volvió. No dijo a nadie su apellido. Rentó una habitación en una pensión del centro y pasó los primeros días recorriendo la ciudad, memorizando sus cicatrices. Pero lo que más lo atrajo fue un edificio de concreto gris, casi oculto entre bodegas industriales. Fábrica de 1900, Circuitos del Valle S.A. Allí había trabajado su padre como operador de máquina durante más de 20 años, antes de que un accidente sin explicaciones lo dejara inválido. Octavio recordaba las manos ásperas de su padre, llenas de rebabas de metal, acariciándole el rostro con ternura los domingos. Nunca le preguntó por qué seguía yendo al trabajo después del accidente. Su madre siempre cambiaba de tema. Ahora, parado frente al portón oxidado, Octavio respiró hondo. Un joven de uniforme azul lo detuvo en la entrada. «Disculpe, señor. Aquí no damos donaciones ni se recibe gente sin cita. ¿Busca a alguien?» Octavio sonrió sin mostrar los dientes. «Vengo a hablar con el gerente general. Se trata de una propuesta de adquisición». El guardia lo miró de arriba a abajo. Se rió, incrédulo. «¿Compra? ¿Usted? Mire, si está buscando chatarra, hay otras empresas que sí venden equipos usados. Aquí fabricamos tecnología de precisión, ¿me entiende?» Octavio no se ofendió. Sacó una tarjeta, arrugada de su mochila, y se la extendió. «Dígale que lo espera Octavio Ríos. Él sabrá si vale la pena perder 5 minutos». El guardia la leyó con cejas fruncidas. Detrás de ese papel barato estaba un nombre que hacía eco en los círculos industriales de 3 continentes. «Espere aquí», dijo, aún dudando, y desapareció dentro del edificio. Octavio se sentó en un banco de concreto. A su lado, un obrero comía un taco de frijoles, con los dedos manchados de grasa. Lo miró curioso. «¿También estás en entrevista?» «Algo así», respondió Octavio. «Suerte, compa. Aquí no es fácil entrar. Pagan poco, pero tragan tu alma». Octavio rió por dentro. «Sí», pensó, «eso vine a cambiar». 20 minutos después, una mujer de traje sobrio, con un semblante adusto, apareció en la puerta. «¿Octavio Ríos?» Él se levantó. «El mismo». Ella lo escaneó con la mirada, como buscando cámaras ocultas. «Sígame. El ingeniero Luque quiere verlo personalmente». El pasillo era largo y oscuro, con fluorescentes que parpadeaban. Todo parecía detenido en el tiempo. Escritorios de fórmica, calendarios de años pasados, ruido de máquinas viejas. Finalmente llegaron a una oficina al fondo. Allí lo esperaba Federico Luque, un hombre canoso, con corbata floja y ojos cansados. Era el mismo que, 30 años antes, había negado al padre de Octavio el tratamiento que necesitaba.
el mismo que luego despidió a cientos cuando la automatización amenazó con reducir sus márgenes. Luque no lo reconoció. ¿Dice usted que quiere comprar la empresa? No quiero, corrigió Octavio. Ya la compré, o al menos la mayoría de sus acciones. Vengo a hablar de la transición. Silencio. Federico miró la tarjeta de nuevo. El color se le fue del rostro. En ella, bajo el nombre de Octavio Ríos, figuraba el logotipo de Núcleo Alterno Systems Inc., la misma que semanas atrás había adquirido un 54% de las acciones de Fábrica de Circuitos del Valle mediante una subsidiaria fantasma. Una movida tan silenciosa como estratégica. Usted es, balbuceó Luque, el que está detrás de eso. Y usted es quien se va a jubilar hoy, aunque le dejaré su pensión intacta. Tengo otros planes para este lugar. Luque se quedó sin palabras. Octavio miró por la ventana, hacia las naves donde aún trabajaban decenas de obreros. Algunos eran nietos de quienes alguna vez trabajaron con su padre. Todos ellos merecían algo más que horarios interminables y sueldos congelados. Esta fábrica no va a cerrar, Luque, pero va a cambiar. ¿Cambiar?, dijo él, apenas encontrando su voz. ¿Usted cree que puede venir vestido como mendigo y decirnos cómo hacer las cosas? Octavio se inclinó, clavando sus ojos oscuros en los de su antiguo verdugo. No vine a dar órdenes. Vine a honrar a quienes ustedes olvidaron. Y con eso se levantó, dejando a Luque solo en su oficina. Afuera, el mismo obrero aún comía su taco. ¿Y? ¿Sí te dieron trabajo? Octavio le sonrió. Algo así. ¿Cómo te llamas? Ramiro. Ramiro, necesito a alguien que conozca cómo funciona esto por dentro. ¿Te interesa un nuevo puesto? Ramiro lo miró sin entender. ¿Qué clase de puesto? Octavio le puso una mano en el hombro. El tipo de puesto que cambia vidas. Y quiero empezar contigo. La primera semana como nuevo dueño de la Fábrica de Circuitos del Valle fue todo menos ceremonial. Octavio se negó a ocupar la oficina de Luque y, en cambio, se instaló en una vieja sala de juntas desmantelada, donde el techo tenía manchas de humedad y las sillas crujían como huesos viejos. Desde allí comenzó a hacer algo inusual para los estándares de cualquier directivo. Escuchar. Convocó uno por uno a los operarios, supervisores y técnicos que aún quedaban en plantilla. Los escuchó hablar de sueldos raquíticos, jornadas dobles no remuneradas y accidentes silenciados. Nadie comprendía por qué aquel hombre vestido como cualquiera mostraba tanto interés en lo que tenían que decir, y menos aún por qué comía con ellos en el comedor común, compartiendo frijoles y tortillas como si no tuviera millones en el banco. ¿Y qué es lo que quiere hacer aquí, ingeniero?, le preguntó Ramiro un miércoles al mediodía, tras ver a Octavio limpiar él mismo el ventilador del salón de descanso. Cambiarlo. Todo, respondió él sin alzar la voz. Pero antes necesito entender qué escondía este lugar. ¿Escondía? ¿A qué se refiere? Octavio no respondió de inmediato. Sacó de su mochila una radio portátil de los años 70, con el logo de la fábrica grabado en una de sus esquinas. La colocó sobre la mesa. Mi abuelo la construyó aquí. Nunca supe cómo, hasta que hace poco descubrí algo extraño. Giró la radio hacia Ramiro, y con un destornillador, abrió el compartimento trasero. Dentro, donde deberían haber solo cables y transistores, había un compartimento oculto. Sacó un sobre amarillento, cubierto con plástico endurecido. Ramiro abrió los ojos. ¿Qué es eso? Planos. De un diseño de circuito que no existe en ningún archivo actual. Algo adelantado a su tiempo. Muy adelantado. Lo extendió sobre la mesa. Ramiro no entendía los símbolos, pero algo en el trazo meticuloso, casi artístico, sugería una obra única. Esto no es solo un esquema técnico, es una idea revolucionaria. Y nadie la patentó. Octavio se reclinó en la silla. Mi abuelo tenía conocimientos que nadie en la fábrica comprendía del todo. Le decían, el loco del oscilador, pero ahora entiendo que lo que hizo fue mucho más complejo. ¿Usted cree que su abuelo diseñó tecnología nueva? ¿Aquí? Lo creo, y creo que alguien lo obligó a ocultarlo. Esa noche, Octavio caminó hasta la vieja casa que su madre había vendido décadas atrás.
hoy abandonada detrás del cerro La Chispa. Forzó la cerradura oxidada y entró entre el polvo y las telarañas del tiempo. Buscaba algo que no sabía cómo lucía. La casa olía a madera húmeda y aceite de motor. Aún colgaban algunas fotos de su infancia, y en una esquina, tapado con una lona, encontró el viejo banco de trabajo de su abuelo. Al moverlo, un compartimento se soltó con un crujido. Dentro había una libreta de tapas duras, cubierta de manchas de grasa, contenía diagramas, fórmulas, y algo que hizo que el pulso de Octavio se acelerara, un registro de nombres, trabajadores, de la fábrica, todos marcados con fechas y símbolos. Al lado de algunos estaba escrita una palabra, ensayado, y al final de la lista, 3 palabras, prototipo enterrado, zona C, módulo 4. Octavio tomó una foto con su celular y salió apresurado. Algo latía en su interior, un instinto que lo empujaba como si se hubiera encendido un generador oculto en sus venas. A la mañana siguiente, pidió acceso a los planos estructurales del edificio. Nadie sabía con precisión qué había en la zona C del módulo 4. Era un ala cerrada desde hacía casi 20 años tras un incendio menor. Con ayuda de Ramiro, forzó la entrada oxidada y bajaron por una escalera de concreto. El aire estaba denso. Entre cajas, polvo y maquinaria cubierta con lonas, encontraron un compartimento sellado con concreto más reciente que el resto de la construcción. En él, un cubículo metálico del tamaño de una cabina telefónica. Octavio reconoció de inmediato el símbolo tallado en la puerta. Era idéntico al que figuraba en los planos de la radio. Esto no es una cabina, es un prototipo. Ramiro lo miró sin comprender. ¿Un prototipo de qué? De energía autónoma. No usa red externa. Funciona con una configuración cuántica de autoinducción. Ni siquiera debería ser posible con la tecnología de los años 70. Octavio se inclinó, conectó un cable de alimentación temporal, y el panel se iluminó con un zumbido tenue. Funcionaba. A la mañana siguiente, convocó una reunión con los técnicos más antiguos de la fábrica. Les mostró los planos, el prototipo y la historia detrás de él. Lo que sus abuelos construyeron aquí no era una fábrica cualquiera. Fue un laboratorio encubierto. Pero cuando se dieron cuenta del potencial, alguien quiso enterrarlo. Literalmente. ¿Quién?, preguntó una ingeniera de producción con voz temblorosa. El mismo que dirigía esto en los años 70. Ernesto Luque, padre del que acabo de jubilar. Lo ocultó por orden de sus socios, que temían perder el control del mercado energético si esta tecnología se desarrollaba. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Octavio los miró, uno por uno. Lo vamos a terminar. Y lo vamos a liberar al mundo. Desde aquí, con ustedes. Un silencio profundo se apoderó de la sala. Y luego, lentamente, uno tras otro, comenzaron a asentir. Octavio sabía que el proyecto que acababan de desenterrar era más que una innovación tecnológica. Era una memoria viva, un fragmento del pasado que había sobrevivido a la censura y al olvido. Sin embargo, reconstruir un diseño experimental de los años 70 no era tarea sencilla. A pesar de la emoción de los obreros, quedaban muchas preguntas sin respuesta. ¿Cómo funcionaba exactamente el sistema? ¿Qué hacía que aquel generador cuántico pudiera producir energía sin conexión externa? ¿Por qué jamás se había replicado? Era hora de encontrar a quienes aún vivían y pudieran dar pistas. La primera visita fue a don Pedro Talamantes, un antiguo técnico de pruebas que se había retirado hacía 15 años por problemas respiratorios. Vivía en un cuarto modesto al sur de la ciudad, con su esposa enferma y un hijo que apenas lograba mantener la casa con trabajos eventuales. Pedro reconoció a Octavio de inmediato. Tienes la mirada de tu madre y los silencios de tu padre. Le ofrecieron café y pan duro. Octavio rechazó el pan pero aceptó el café. Lo que le interesaba no era la hospitalidad, sino la memoria de aquel hombre. ¿Recuerda la zona C?, preguntó. Don Pedro lo miró con ojos que viajaron lejos en el tiempo. Recuerdo haber soldado piezas sin saber para qué servían. Recuerdo haber firmado documentos de confidencialidad y ver cómo desaparecían compañeros. Tu abuelo era especial.
Nunca quiso que nadie más tocara su diseño completo. Nos daba partes, pero nunca el plano total. ¿Por qué? Porque sabía que si alguien más lo entendía, lo destruirían. Y tenía razón. Pedro sacó una caja de zapatos del armario. Dentro había fotos, recortes de periódicos y un cuaderno viejo con páginas sueltas. Esto es lo que pude conservar. Nada valioso, pero hay detalles. Octavio encontró allí algo crucial. Anotaciones técnicas con el sello de la fábrica, pero que no coincidían con los planos oficiales. Eran variaciones del diseño original, adaptaciones con fechas posteriores al cierre del laboratorio. Alguien más había seguido trabajando en secreto. ¿Quién hizo esto? Pedro dudó. Un joven muy listo. Se llamaba Efraín Vela. Lo despidieron sin motivo. Luego se fue a trabajar con una empresa militar. Nunca más supe de él. Octavio investigó a Efraín Vela y descubrió que había muerto en circunstancias sospechosas durante una auditoría federal en una base aérea. Pero antes de su muerte, había enviado correos cifrados a un contacto. Su sobrina, Laura Vela, hoy ingeniera en 1970, robótica y docente universitaria en Monterrey. Con ayuda de su equipo legal, Octavio logró contactarla. Laura aceptó reunirse con él en la ciudad industrial. En una cafetería frente al parque principal, Laura le entregó una memoria USB. Mi tío me dijo, si algún día alguien menciona el oscilador de 3 almas, dale esto. Me pareció una broma, hasta ahora. Octavio conectó la USB en su laptop. Lo que vio le dejó sin aliento. Simulaciones avanzadas, planos en 3D, incluso pruebas de eficiencia energética que demostraban que el generador de su abuelo no solo era viable, sino que superaba cualquier sistema de energía limpia conocido actualmente. Esto puede cambiarlo todo. Laura asintió. Y por eso lo enterraron. Porque lo que puede liberar también puede amenazar a los que controlan la jaula. De regreso en la fábrica, Octavio reunió a su equipo de ingenieros jóvenes, obreros experimentados y técnicos, que llevaban años sin ser escuchados. Vamos a reconstruir el prototipo. Desde 1900. Y lo haremos aquí, en secreto. No saldrá de este edificio hasta estar completo. Instalaron un laboratorio improvisado en la zona C. Lo llamaron La Matriz, en honor al cuaderno de su abuelo. El equipo trabajaba día y noche, entre piezas recicladas, código abierto y fragmentos rescatados de computadoras obsoletas. Ramiro se convirtió en el jefe de ensamblaje y Laura en la asesora técnica externa. Pero no pasó mucho antes de que el ruido llegara a oídos no deseados. Una noche, un vehículo sin placas merodeó la entrada. Al día siguiente, uno de los técnicos más jóvenes, Emilio, fue interceptado por un desconocido al salir del trabajo. Le ofrecieron dinero por información sobre el nuevo proyecto, y cuando se negó, lo amenazaron. Octavio reunió al equipo. Estamos siendo vigilados. No tenemos que asustarnos, pero sí prepararnos. No vamos a retroceder. Esto no es solo una invención. Es justicia atrasada. Ramiro alzó la voz. ¿Y si no nos dejan llegar al final? Octavio lo miró con firmeza. Entonces dejamos una copia en cada rincón del mundo. Y que la verdad se propague como electricidad. Mientras tanto, en una torre de oficinas del norte de la ciudad, Federico Luque, el hombre jubilado a la fuerza, hablaba por teléfono con alguien mucho más poderoso que él. Es él, decía con voz tensa, el hijo del operador. Lo encontró. Una voz grave y pausada respondió del otro lado. Entonces asegúrate de que no lo termine. A medida que el proyecto secreto en la zona C avanzaba, también lo hacía la tensión. Las paredes de la fábrica comenzaron a tener oídos, y la sensación de que algo oscuro se acercaba se instaló en el ambiente como un frío persistente. Cada noche, al terminar la jornada, los trabajadores revisaban 2 veces sus mochilas, sus celulares, sus escritorios. Algo les decía que alguien estaba intentando colarse entre ellos. Octavio lo sabía también. No es paranoia, le dijo a Laura en una llamada nocturna. Es estadística. En toda operación como esta, siempre hay alguien que se vende. Y no se equivocaba. Una mañana, durante una prueba rutinaria del núcleo energético,
Una de las bobinas entró en sobrecalentamiento. Octavio detuvo el sistema de inmediato, pero la falla no tenía explicación lógica. Revisaron los códigos fuente, los sensores y los cálculos. Todo estaba correcto. Sin embargo, al inspeccionar la consola física, Laura encontró algo inquietante, una pieza cambiada. No era un error humano, era sabotaje. Alguien quiere que esto falle, dijo, mostrando la resistencia manipulada. Octavio respiró hondo. Miró a su alrededor. Sabía que el traidor estaba entre ellos, pero no dijo nada. Decidió instalar un sistema de monitoreo discreto, no invasivo, que controlaba actividad inusual en los sistemas. Los registros empezaron a revelar pequeños movimientos, accesos fuera de horario, archivos duplicados, modificaciones encubiertas en los cálculos. Y una noche, encontraron al innocent culpable. Era Carlos Mancera, ingeniero de procesos, joven, ambicioso y callado. Octavio lo había contratado él mismo, impresionado por su currículum. Ahora lo sorprendieron extrayendo información del servidor desde un portátil oculto bajo el banco de pruebas. Lo confrontaron en el acto. Carlos no negó nada. ¿Para quién trabajas?, le preguntó Octavio. Carlos levantó la cabeza con una mezcla de vergüenza y desafío. Para los que no quieren que esto exista, para los que construyeron este sistema y no quieren que se derrumbe. Laura quiso llamar a la policía, pero Octavio lo detuvo. No. Aún puede ser útil. Carlos lo miró desconcertado. ¿Me vas a dejar libre? Te voy a dar una opción. Habla. Cuéntanos todo. ¿Quién está detrás? El joven titubeó. Luego, con voz rota, comenzó a soltar nombres. Uno de ellos, inesperado, paralizó a todos. Federico Luque, pero también alguien más. Alguien que fue parte del consejo de fundadores. Un socio silencioso, Arturo Miranda. Octavio frunció el ceño. ¿El exministro de Energía? Carlos asintió. Tiene inversiones en todas las grandes hidroeléctricas del país. Y hace años compró a través de testaferros varias patentes para que no se desarrollaran. Este generador destruye todo su modelo de negocios. No puede permitir que funcione. Octavio lo dejó marcharse bajo vigilancia. Luego, reunió a su equipo. Ahora sabemos contra quién estamos luchando. Esto ya no es solo un proyecto técnico. Es una guerra contra un modelo económico que lleva décadas oprimiendo. Laura intervino. Tenemos que proteger los planos. No basta con esconderlos. Hay que distribuirlos. Octavio asintió. Y vamos a hacerlo. Pero antes, hay algo que debo encontrar. Esa noche, Octavio regresó a la vieja casa de su abuelo. Revisó cada rincón, buscando pistas sobre Arturo Miranda. Lo que encontró fue una carta escondida en una lata metálica, sellada con cinta aislante. La carta iba dirigida a su madre. Era del abuelo. Si alguna vez alguien intenta terminar lo que yo empecé, debes saber esto. No solo creé un generador, creé un código, un lenguaje que lo protege. Está dividido en 3 partes. Una está en ti, la otra en tu hijo, y la última en el enemigo que me robó la vida. Octavio comprendió entonces que el generador no funcionaría sin integrar aquellas 3 claves. Era un sistema diseñado para impedir su uso sin consentimiento múltiple. Una trampa contra la avaricia. Y el tercero era Miranda. Octavio sabía lo que tenía que hacer. Enfrentar al enemigo. No solo para completar el generador, sino para entender la historia completa. Solicitó una reunión con Arturo Miranda a través de sus contactos industriales, haciéndose pasar por un inversor interesado en infraestructura energética. Sorprendentemente, Miranda aceptó. En una sala de juntas con vista al Paseo de la Reforma, lo recibió un hombre de mirada gélida, elegante y sin sombra. Usted no es un inversor, dijo de inmediato. Y usted no es solo un político retirado. Miranda sonrió, sin humor. ¿Qué quiere? Octavio colocó sobre la mesa una copia de los planos. Sé lo que hizo. Sé que conoce este diseño. Y sé que tiene la tercera clave. Miranda se inclinó levemente. ¿Y qué va a hacer? ¿Amenazarme? No. Vengo a ofrecerle algo mejor. Redención.
El rostro de Miranda no se movió, pero sus ojos parpadearon por primera vez. ¿Redención? Su generación destruyó más de lo que construyó. Le ofrezco la oportunidad de que su nombre no quede solo manchado, de que forme parte de algo que beneficie a millones. Miranda lo miró en silencio durante casi un minuto. Usted es exactamente como su abuelo. Idealista, ingenuo. Pero tiene algo que él no tuvo. Poder. Se levantó y caminó hacia el ventanal. Le daré la clave. Pero no por usted. Por mí. Porque ya no puedo sostener este imperio. Y porque quiero ver cómo se cae antes de morir. Octavio guardó la clave con respeto. Será parte de la historia, señor Miranda. Pero no del final. Con las 3 claves reunidas, el generador estaba completo. El siguiente paso sería activarlo públicamente, ante los ojos del mundo. Pero sabían que quienes deseaban su destrucción no se quedarían quietos. La activación del generador no podía ser un evento clandestino. Octavio lo entendía perfectamente. Si el mundo no lo veía funcionar, si no quedaba registrado en todos los medios posibles, los mismos que habían intentado enterrarlo durante décadas lo silenciarían de nuevo, esta vez de forma definitiva. Por eso, organizó una demostración pública. La eligió con cuidado, el 15 de septiembre, Día de la Independencia de México. Un momento simbólico, donde hablar de libertad tenía un peso especial. Pero esta vez no sería una libertad política, sino energética. Ramiro, Laura y el equipo completo trabajaron sin descanso para preparar el prototipo en el antiguo hangar de la fábrica, reacondicionado con pantallas, equipos de transmisión y estaciones de monitoreo. Octavio contrató a un pequeño pero comprometido grupo de periodistas independientes, científicos escépticos, activistas ecológicos y representantes de universidades públicas. No invitó a empresas ni políticos. Si ellos vienen, querrán apropiarse del evento. Esto no se vende. Se comparte, dijo. Días antes del evento la presión comenzó. Primero sabotajes menores. Cables cortados, amenazas a trabajadores, intentos de allanamiento. Luego, más directo, una llamada de la Comisión Nacional de Energía exigiendo suspender la demostración por motivos de seguridad pública. Octavio se negó. ¿Seguridad de quién? ¿Del pueblo o del mercado? De todos, señor Ríos. Está usted jugando con fuerzas que no comprende, le dijo, la voz al otro lado. Llevo comprendiéndolas toda mi vida. Por eso ya no me asustan. Al día siguiente, un helicóptero sin identificación sobrevoló la fábrica. Esa noche, Ramiro encontró a un desconocido merodeando los laboratorios. Lograron capturarlo. Llevaba un dispositivo para interferir frecuencias. Octavio lo entregó a las autoridades locales, pero ya no se trataba de evitar el sabotaje. Sabía que el verdadero ataque sería legal, mediático o digital. Por eso, preparó un blindaje triple. El generador no se podía replicar sin las 3 claves biométricas, la suya, la de Laura y la de Miranda. Los planos fueron fragmentados, cifrados y distribuidos a servidores descentralizados. La demostración sería transmitida en vivo, simultáneamente, por una red de comunicadores independientes con copias de seguridad en tiempo real. Si alguien intentaba borrar la evidencia, tendría que apagar Internet en todo el planeta. Finalmente, llegó el 15 de septiembre. El hangar estaba lleno. Periodistas, obreros, técnicos y jóvenes universitarios se alineaban en las gradas. Laura conectaba los últimos módulos. Ramiro verificaba la línea de seguridad. Octavio, de pie junto al generador, vestido con la misma ropa sencilla de siempre, esperaba la señal. A las 12:00 en punto, alzó la voz frente a las cámaras. Hoy no celebramos una independencia del pasado, hoy empezamos una nueva. Energía libre, limpia y universal. Sin dueños, sin permisos, sin tarifas. Miró a su equipo y asintió. Laura colocó su mano sobre el escáner biométrico. Laura Vela, ingeniera, sobrina de Efraín, en nombre de los que intentaron proteger este conocimiento. Luego Miranda, quien había llegado en secreto, oculto entre el público, subió al escenario con pasos temblorosos. Arturo Miranda, antiguo enemigo. Hoy testigo. Finalmente, Octavio. Octavio Ríos, nieto del creador, hijo de este país, colocó su mano. El núcleo emitió un zumbido suave.
La estructura comenzó a iluminarse con un resplandor azul. El generador cobró vida. Una torre de luces se encendió, alimentando el hangar entero. Pantallas, equipos de audio, proyectores. Y lo más importante, un medidor que mostraba en tiempo real la potencia producida, sin ninguna fuente externa. No había conexión a red, no había motor auxiliar. Y sin embargo, todo funcionaba. Los murmullos se convirtieron en aplausos. Los científicos, incrédulos, revisaban los datos. Todo era real, funcional, estable. La transmisión explotó en redes sociales. En menos de una hora, el evento era tendencia mundial. Miles de personas conectadas, expertos de otros países validando en tiempo real lo que veían. Octavio respiró, por primera vez en días. Pero justo entonces, una explosión. No dentro del hangar, afuera. La subestación eléctrica del sector, controlada por una de las empresas asociadas a Miranda en el pasado, había sido volada por un dron no identificado. Se fue la luz en toda la zona, excepto en la fábrica. El generador seguía, encendido, y ahora, en plena oscuridad de la ciudad, su luz era visible a kilómetros. «Nos están atacando», gritó Ramiro. «No, Ramiro», respondió Octavio. «Nos están confirmando que hicimos lo correcto. La policía local recibió órdenes de clausurar el evento. Pero llegaron tarde. La señal ya estaba fuera. Las copias del generador empezaban a circular en foros de ingeniería. Universidades del extranjero pedían colaborar. Comunidades rurales comenzaban a escribir a Octavio pidiendo una versión accesible del sistema. La revolución ya no dependía de él. Y eso, para Octavio, era la verdadera victoria. La mañana después de la demostración, la ciudad amaneció dividida. Mientras los medios independientes celebraban el nacimiento de una nueva era energética, los canales oficiales hablaban de un acto irresponsable, sin base científica, que podría haber puesto en riesgo la vida de cientos de personas. El gobierno federal no emitió comunicado alguno, pero en las sombras se tejía una estrategia más siniestra. Octavio lo supo en cuanto recibió la visita. 2 hombres trajeados, con placas, oficiales de la Agencia de Seguridad Nacional, se presentaron en la puerta de la fábrica. Orden de inspección y aseguramiento del inmueble. Presunta manipulación de energía no autorizada. No había nada que impugnar. La orden era legal, pero la intención, evidentemente, no lo era. «No van a encontrar nada ilegal aquí», dijo Octavio manteniendo la calma. «Eso lo decidirá la auditoría». Octavio les permitió el paso, pero activó de inmediato el protocolo de contingencia. Replicar y borrar los registros clave de los servidores locales. Todo lo importante ya estaba resguardado en la nube, cifrado y distribuido. Aún así, los agentes tomaron computadoras, cuadernos, discos duros y hasta los prototipos auxiliares. El generador principal no estaba en el lugar. Había sido trasladado en secreto la noche anterior. Ramiro, nervioso, lo abordó. «¿Y ahora qué? Nos están vaciando». «Era predecible», respondió Octavio. «Lo importante ya está fuera de su alcance». Mientras tanto, en redes sociales, la historia del generador se volvía símbolo de resistencia. Decenas de universidades, laboratorios y colectivos de ingeniería comenzaron a replicar el modelo bajo el nombre clave, R3 Luz, en honor a los 3 guardianes de las claves originales. El movimiento crecía, pero con él, también el ataque. La narrativa cambió. Los acusaron de fraude tecnológico, robo de propiedad industrial, difusión de información sensible. Octavio fue citado a declarar. Su rostro apareció en 1200 noticieros con titulares ambiguos. El Mesías de la energía o un farsante peligroso. Y entonces, vino el golpe más duro. El 28 de septiembre, la casa de don Pedro Talamantes fue incendiada durante la madrugada. Él y su esposa lograron salir con vida, pero perdieron todo. Octavio llegó al lugar minutos después de enterarse. Pedro, entre el humo, le dijo una sola frase: «Nos quieren borrar de nuevo». Esa noche Octavio tomó una decisión. Convocó a una asamblea extraordinaria en el hangar. Aún sin electricidad pública pero iluminado por su propio generador. Frente a trabajadores, estudiantes y aliados, habló con firmeza. «No se trata solo de energía.
Se trata de independencia. Nos quieren hacer retroceder al miedo, pero no tienen poder sobre lo que ya es colectivo. ¿Qué propones?, preguntó Laura. Descentralizar, crear células en todo el país, que cada comunidad aprenda a construir su versión, que no dependan de nosotros. ¿Y tú?, dijo Ramiro. ¿Qué harás? Octavio los miró a todos. Yo seré el señuelo, el blanco. Ellos necesitan tener a quien culpar. Mientras me persiguen, ustedes crecerán. Silencio. Luego, una ovación. Los siguientes días se convirtieron en un éxodo tecnológico. Los planos viajaban en USBs escondidas, en códigos QR grabados en madera, en papel reciclado. Los conocimientos se tradujeron a lenguas indígenas, a pictogramas para analfabetos, a tutoriales visuales. La fábrica dejó de ser el único foco. Ahora era solo una chispa más en un incendio de ideas. Octavio dio una última entrevista, en vivo, a través de un canal independiente. Nos podrán detener, pero no desinventar lo que ya existe. No se puede arrestar una idea. Esa misma noche fue detenido al salir de la fábrica. Lo llevaron esposado, culpado de desestabilización económica y uso de tecnología no certificada. Pero en la celda, al otro lado del país, una niña de 13 años ensamblaba su primer microgenerador en una comunidad sin electricidad. Y la luz, como siempre, encontró la manera de encenderse. La detención de Octavio Ríos generó una conmoción global. No por el acto en sí, sino por el símbolo que él representaba. En las semanas siguientes, su rostro se convirtió en ícono. Murales en Oaxaca, pancartas en Buenos Aires, perfiles de usuarios en Filipinas compartían su imagen con una simple frase: la luz no se encierra. Pero el sistema no estaba dispuesto a rendirse tan fácilmente. Lo acusaron formalmente de violar leyes federales de seguridad energética, incitar al sabotaje de minas, infraestructura pública y difundir tecnología no regulada con posible impacto civil. El juicio fue fijado para realizarse en un tribunal federal cerrado. Pero lo que las autoridades no anticiparon fue la presión internacional. Organismos de derechos humanos, universidades extranjeras y periodistas independientes exigieron transparencia. El caso se volvió tan mediático, tan incontrolable, que el gobierno no tuvo más remedio que abrirlo al público. Y allí, en una sala iluminada, artificialmente, Octavio volvió a hablar. Esta vez, frente a jueces, cámaras y millones de espectadores. Ustedes me acusan de liberar conocimiento, de entregar una herramienta para que la gente deje de vivir bajo el chantaje de tarifas imposibles y redes obsoletas. ¿Cuál es el crimen? ¿Romper con un monopolio que nunca fue justo? La Fiscalía presentó argumentos técnicos: falta de certificación, peligro de accidentes, alteración del equilibrio económico. Pero la defensa, liderada por Laura Vela, desmanteló cada punto. Presentaron simulaciones, resultados de pruebas académicas, testimonios de ingenieros independientes y videos de comunidades rurales donde el generador ya funcionaba de forma segura y estable. El clímax del juicio llegó cuando presentaron al testigo sorpresa, Arturo Miranda. Anciano, deteriorado, pero lúcido, Miranda tomó el estrado. El silencio en la sala fue absoluto. Sí, yo fui parte del encubrimiento. Yo ayudé a enterrar esta tecnología. Y también contribuí a perseguir a quienes intentaban rescatarla. Lo hice por miedo, por poder, pero ese poder se pudre en las manos. Hoy vengo a confirmar, lo que ese joven hizo no es ilegal, es necesario, y más aún, es inevitable. El fiscal intentó desacreditarlo por su pasado, pero fue inútil. El daño ya estaba hecho. Mientras el juicio se transmitía, algo aún más poderoso ocurría fuera del tribunal. Pequeños nodos comunitarios, en Chiapas, en el altiplano potosino, en la sierra colombiana, comenzaron a replicar el generador de Octavio. Lo adaptaban a sus realidades, versiones hechas con partes recicladas, con impresoras 3D, con ingenio ancestral. Los medios no pudieron ignorarlo. Nace una red de energía autónoma desde los márgenes del mundo, tituló un periódico europeo. La ONU pidió informes. Empresas energéticas comenzaron a desplomarse en bolsa.
El sistema había sido herido. El día del veredicto, Octavio se presentó de pie, con la misma ropa sencilla con la que había llegado a la fábrica meses atrás. El juez lo miró con una mezcla de solemnidad y respeto. En vista de la evidencia, de los testimonios y del contexto social y tecnológico, este tribunal declara a Octavio Ríos no culpable. La sala estalló, no en aplausos, sino en lágrimas, abrazos, gritos contenidos por generaciones. Laura lo abrazó. «Ganamos». «No», respondió él. «Apenas empezamos». Esa misma noche, Octavio subió un video, breve, claro, firme. «No soy un héroe. Solo hice lo que me correspondía. Ahora les toca a ustedes. A cada uno. No hay que pedir permiso para construir el futuro». El video se volvió el mensaje de cierre de un ciclo. Y el inicio de otro. Porque en algún lugar del mundo, una nueva generación de jóvenes ya había comenzado a mejorar el diseño, a adaptarlo, expandirlo, integrarlo con inteligencia artificial, con redes autónomas, con arquitectura sostenible. Y todo partía de un hombre al que ignoraron por vestir ropa vieja. La absolución de Octavio Ríos marcó un antes y un después. Pero la historia no terminó en los tribunales. Al contrario, apenas entraba en su etapa más delicada, la consolidación del legado. Porque una idea, incluso la más revolucionaria, puede desvanecerse si no se siembra con paciencia y se protege de quienes aún la temen. En los días siguientes al juicio, el gobierno propuso integrar el diseño del generador dentro de un marco legal que, en palabras suaves, buscaba controlarlo. Octavio rechazó cualquier tipo de concesión. «No vine a negociar propiedad. Vine a liberar potencial», respondió públicamente. Y fue esa firmeza la que inspiró a miles a seguir replicando el proyecto sin depender de ningún organismo oficial. Las réplicas del generador comenzaron a aparecer en lugares antes olvidados, escuelas en comunidades aisladas, hospitales rurales, centros de mujeres artesanas. Algunas versiones eran pequeñas, capaces apenas de encender unas luces y un refrigerador para vacunas. Otras más avanzadas abastecían pueblos enteros. Los gobiernos locales no sabían cómo reaccionar. Algunos celebraban y facilitaban materiales. Otros intentaban imponer impuestos, sin éxito. Lo más poderoso, sin embargo, fue el cambio de mentalidad. Por primera vez, muchos sectores marginados dejaron de ver la energía como un privilegio ajeno y comenzaron a entenderla como un derecho replicable. Se formaron talleres de formación gratuita. Octavio y Laura desarrollaron un programa educativo abierto llamado Semilla Alterna, donde enseñaban física básica, ética de la energía y principios de soberanía tecnológica. El programa se expandió como el fuego, pero las grandes corporaciones no habían abandonado su juego. Una alianza informal de empresas energéticas transnacionales comenzó una campaña de desinformación global. Financiaron estudios falsos, reportajes tendenciosos, y hasta intentaron vincular a Octavio con movimientos subversivos. Uno de esos ataques casi tuvo éxito. Una noche, un ingeniero voluntario del proyecto, Rafael, fue secuestrado brevemente y obligado a grabar un video declarando que los generadores eran peligrosos. El video se filtró y fue difundido con fuerza. Pero Rafael logró escapar y revelar la verdad. Su testimonio, con pruebas de tortura y presiones, no solo revirtió el daño, provocó la indignación internacional. La reacción fue feroz. Países como Uruguay, India y Noruega comenzaron a adoptar formalmente el diseño de Octavio como tecnología de bien común. Organizaciones internacionales propusieron una legislación global que declaraba el acceso a energía autónoma como un derecho humano universal. Mientras el mundo cambiaba, Octavio comenzó a retirarse poco a poco de la exposición pública. No por cansancio, sino por estrategia. «Yo ya soy un símbolo», le dijo a Laura. «Y los símbolos también se desgastan. Es momento de dejar que otros lideren». Regresó a su barrio natal, a la vieja casa restaurada. Allí fundó un centro de investigación comunitario. No lo llamó fundación ni instituto. Lo llamó simplemente el taller, como el de su abuelo.
como el de tantos hombres y mujeres invisibles que, con manos callosas y mentes inquietas, habían construido el primer latido de esta revolución. Ramiro se convirtió en su mano derecha, Laura en la directora del programa internacional. Don Pedro, aún con las secuelas del incendio, daba clases a jóvenes que jamás habían tocado un transistor. Y la hija de Octavio, Camila, quien había visto todo desde la distancia, pidió regresar del extranjero para unirse al proyecto. ¿Estás segura?, le preguntó él. No quiero estudiar la historia desde lejos. Quiero construir la siguiente página. Una tarde, mientras revisaban un prototipo nuevo con mejoras que permitían almacenaje intermitente sin pérdida de eficiencia, Octavio se detuvo a mirar por la ventana. Afuera, niños jugaban descalzos. Una madre colgaba ropa bajo un panel alimentado por uno de sus generadores. Una lámpara encendida junto al retrato de su abuelo iluminaba un mural recién pintado por adolescentes de la comunidad. La imagen era clara. Después del trueno de la confrontación, ahora venía la lluvia que fertiliza. Y en cada gota había una chispa. Con el tiempo, la figura de Octavio Ríos pasó del activismo a la memoria viva. Su nombre ya no encabezaba titulares, pero estaba presente en las pequeñas placas de miles de generadores autónomos instalados en todo el mundo. Diseño basado en R3 Luz, liberado por O. Ríos, sin costo, sin marca, sin permiso. En los rincones más olvidados del planeta, la energía llegó sin cables ni contratos, y con ella otras cosas. Refrigeración para medicinas, computadoras en las aulas, luces que espantaban la oscuridad y el miedo. Pero la revolución no era solo tecnológica, era cultural. En pueblos remotos surgieron cooperativas de energía. Se hablaba de soberanía energética como antes se hablaba de independencia. La relación entre la gente y el poder, el verdadero, el que enciende o apaga una vida, comenzó a cambiar. Y eso, más que cualquier generador, era el verdadero legado. En el taller, el centro comunitario de Octavio, ya no se hablaba solo de física o circuitos. Se enseñaba también historia, ética, filosofía de la invención. Camila, su hija, dirigía un nuevo programa llamado Manos Libres, donde adolescentes construían sus propios aparatos desde cero. No queremos formar técnicos, decía ella. Queremos formar custodios de una idea. Laura Vela, por su parte, publicó un libro, La energía que nos quisieron quitar, donde narraba desde adentro toda la historia del generador, los ataques, las traiciones y la redención. El libro se tradujo a 20 idiomas y se volvió lectura, obligada en universidades de todo el mundo. Ramiro fue elegido como representante de una red latinoamericana de nodos autónomos. Viajó a foros, conoció a líderes indígenas, a inventores rurales, a mujeres que convirtieron sus cocinas en laboratorios de cambio. Y todo ese entramado seguía vinculado por un invisible cordón que llevaba el nombre de Octavio. Octavio, por su parte, se había vuelto un hombre de pocas palabras. Prefería andar por el taller, con su cuaderno bajo el brazo, revisando diseños, escuchando ideas, sugiriendo mejoras con gestos más que con discursos. Una mañana, Camila lo encontró observando un viejo dibujo de su abuelo. Era el circuito original, el que se había escondido dentro de una radio oxidada. ¿Pensás en él?, preguntó ella. Pienso en lo que no dijo, en lo que sabía y decidió no gritar, sino sembrar. Vos gritaste, y te escucharon. Él negó con una sonrisa. Yo solo levanté la voz cuando era necesario, pero la semilla ya estaba ahí, y no era mía. El gobierno, al final, terminó adoptando oficialmente el modelo del generador. No por convicción, sino por necesidad. La presión social, la evidencia científica y el colapso del sistema de concesiones forzaron un cambio. Se creó un marco legal para el derecho a la energía descentralizada, algo que hubiera parecido impensable una década antes. Pero Octavio nunca aceptó medallas ni cargos. La energía no se representa, se comparte, decía. Y lo demostró hasta el final. Un día, sin previo aviso, dejó una carta sobre su escritorio. Se despidió con abrazos, una libreta llena de notas inéditas y una frase escrita a mano. Si alguien necesita permiso para cambiar el mundo, no entendió nada. Se marchó sin rumbo claro, a pie, como había llegado a la fábrica aquella primera vez.
Nadie supo exactamente a dónde fue. Algunos dicen que volvió a los pueblos del norte a enseñar sin nombre. Otros, que vive en la selva, diseñando la siguiente revolución. Lo cierto es que su ausencia no dejó vacío, dejó raíz. Años después de la partida de Octavio Ríos, su nombre seguía resonando como mito, como historia que se cuenta al anochecer cuando los postes de luz no existen, pero un generador silencioso hace parpadear el alma del mundo. Su figura se convirtió en símbolo, sí, pero también en método. En las universidades se hablaba de la ética Ríos, una combinación de conocimiento técnico, responsabilidad social y desobediencia estratégica. En las comunidades, su historia se enseñaba no como la de un genio solitario, sino como la de un nieto que supo escuchar el murmullo de su abuelo a través del silencio de una radio vieja. Camila tomó las riendas del movimiento, no con heroísmo sino con estructura. Estableció un archivo vivo, accesible a cualquiera, donde se alojaban todos los avances, mejoras, fallos y testimonios de quienes habían replicado el generador. Era un espacio abierto, sin jerarquías, que crecía día a día. Y lo más hermoso, cada modificación llevaba el nombre del lugar donde había sido inventada. Adaptación Sierra Sur, 8000 milímetros de altitud. Versión Islas del Caribe, resistencia a humedad 100%. Mini generador para movilidad urbana, Barrio El Retiro. Era el conocimiento colectivo hecho mapa. Ramiro, ahora mayor, recorría escuelas y talleres con una caja llena de componentes reciclados. En cada lugar contaba la historia de cómo lo ignoraron junto al portón y cómo un extraño con ropa prestada le ofreció el tipo de trabajo que cambia vidas. ¿Y qué pasó con él?, preguntaban los niños. Se fue, como la lluvia, pero nos dejó agua. Un día, en el altiplano boliviano, un grupo de adolescentes indígenas logró conectar una red de sensores ambientales en medio de un bosque que el gobierno quería talar. Lo alimentaron con un generador R3 Luz, modificado por ellos. Cuando las autoridades llegaron, el sistema estaba transmitiendo en tiempo real al mundo. Detuvieron la tala. Es lo que hubiera hecho el viejo Ríos, dijo uno de los chicos. Y así, su nombre seguía apareciendo en lugares que jamás visitó, en bocas que nunca conoció, como una invocación de justicia. Años más tarde, una joven historiadora, hija de una migrante salvadoreña que estudió gracias a un generador instalado en su escuela, escribió una biografía definitiva, Octavio Ríos, el hombre que no vendió la luz. El libro no solo narraba su vida, sino que reunía cartas, planos, testimonios, errores y aciertos. En el epílogo, resumía lo que millones pensaban. No fue un inventor, fue un recordador. Nos recordó que las manos del pueblo también pueden construir el futuro, que la herencia no es solo genética, sino moral, y que un circuito puede ser también una promesa. El mundo, para entonces, había cambiado de forma. No todo era justo, no todo era libre. Pero en cada rincón donde alguien conectaba dos cables sin pedirle permiso a nadie, la llama seguía encendida. Y en un pequeño pueblo de montaña, alguien decía al pasar, «Cuidado con ese señor de barba y cuaderno. Dice que es técnico, pero parece saber más que todos». Lo invitaban a café, y al día siguiente, había un niño que encendía su primer foco sin saber que estaba tocando, una vez más, el corazón de una revolución.